Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. Y en esta ocasión platicaremos sobre historias que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos. Pero antes de comenzar, queremos agradecer la confianza de todos aquellos que nos mandan sus historias. Sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de historias, todo por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar donde pueden compartir sus historias, y tengan por seguro que jamás juzgaremos ninguna de ellas. Ahora sí, vamos con los relatos. La niña en la carretera. Relato enviado por Jenny. El verano pasado fui a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina. Ella cumplía 7 años y mi hermano le hizo una albercada con toda la familia. Todo esto en una casa que le prestó el hermano de su suegro. La casa, debo decir, que era muy grande, muy bonita y estaba muy cerca de Jiutepec, en Morelos. Parte de la familia aprovechó y viajó a la casa desde el viernes, pero yo no pude hacer lo mismo, pues mi novio y yo teníamos que trabajar el viernes y salimos muy tarde. El sábado a primera hora nos pusimos en camino y llegamos a la casa como a las 10 de la mañana. La verdad, disfrutamos mucho de ese día. El clima estaba exquisito y la comida que habían preparado estuvo fantástica. Desafortunadamente, el domingo tenía que estar en la ciudad, ya que tenía algo que hacer en la oficina, y todo esto era muy importante, por lo cual mi novio y yo volveríamos a la ciudad el mismo sábado por la tarde. La idea principal era volver como a las 6 o 7 de la noche, pero la fiesta estaba tan buena que nos alargamos y salimos después de las 11. Todos nos insistían en que nos quedáramos, pero esto era imposible para mí. Saliendo de esa casa, para poder llegar a la carretera, había un camino rural como de medio kilómetro. Este camino lo deberíamos de pasar muy lento, esto para no lastimar el automóvil. Cuando íbamos por ese camino, vimos que a unos 10 metros del auto, en la oscuridad de la noche y solo con las luces del auto, había una niña que estaba hincada de espaldas y parecía que estaba llorando. Pasamos a un lado de ella y yo vi claramente que era una niña con un vestido blanco y estaba hincada. Le pedí a mi novio que se detuviera, pero él no quería, pues ¿qué hace una niña pequeña a solas en ese lugar? Lo convencí de detenerse, y cuando abrí la puerta y miré hacia el lugar donde estaba la niña, ya no había nadie. Mi novio me pidió que subiera inmediatamente al auto y nos fuimos de ahí. Él me iba regañando y me iba diciendo: «Ya ves, te dije que no nos paráramos». Siempre me he quedado con la duda de saber quién era esa niña y por qué estaba llorando. La visita del abuelo. Relato enviado por Joaquín. Soy hidrocálido de nacimiento, pero por temas de trabajo tuve que mudarme a la Ciudad de México desde hace varios años. Fue un poco complicado adaptarme a la ciudad, pues yo vivía en una localidad tan pequeña donde los automóviles dejaban de circular como a las 9 de la noche y a esa hora todos se metían a sus casas a dormir. Acá en la ciudad, las 24 horas del día hay mucho movimiento y asimilar eso me costó muchísimo trabajo. Aunque después de un par de años, debo decir que me volví 100% chilango. Siempre fui muy allegado a mis abuelos maternos, pues ellos cuidaron de mí durante mi infancia, ya que mi madre tuvo que trabajar de sol a sol porque mi papá nos abandonó desde antes de que yo naciera. Cuando dejé Aguascalientes, separarme de mis abuelos fue una de las cosas más difíciles para mí, en especial separarme de mi abuelo, ya que él siempre fue mi figura paterna. Mi abuelo me enseñó prácticamente todo lo que sé. Me enseñó desde cambiar un foco hasta arreglar un automóvil. Él era mecánico y yo siempre fui su chalán. Me encantaba pasar mis tardes en el taller. Recuerdo muy bien que después de la escuela me cambiaba, hacía mis tareas y me iba al taller. Aunque al inicio solo le pasaba las herramientas, después
fui capaz de arreglar algunos autos. Recién al mudarme, todos los días le llamaba por teléfono a mi familia para escuchar su voz y para saber de ellos. Pero al pasar de los años, el ajetreo de la ciudad comenzó a cambiarme, por lo cual ya no les hablaba a diario, solo lo hacía una vez a la semana. Mi abuelo era la persona más fuerte que conocía. La verdad es que no recuerdo nunca haberlo visto enfermo. Al contrario, siempre estaba trabajando y buscando la papa. Una ocasión, salí temprano de la oficina, ya que iban a hacer una instalación en los servidores de mi trabajo, y debido a esto, no íbamos a poder hacer absolutamente nada. Así que ese día, llegué a mi casa como a las 3 de la tarde. Aproveché para tumbarme en mi sofá y me puse a revisar mi celular. Mientras estaba descansando, y no sé cómo explicarlo, pero pude sentir la presencia de mi abuelo. De hecho, percibí el olor a aceite y a grasa, que era un olor tan característico de él después de pasar todo el día en el taller. La sensación fue algo extraña, pero también muy placentera, pues me llevó hasta mi infancia, a los días felices que pasaba con mi abuelo en el taller. Unos minutos más tarde, recibí una llamada de mi mamá. En ese momento, sentí un gran escalofrío, porque sentí que no era una buena señal. Tal vez no me crean, pero yo intuía algo malo. Mi mamá estaba llorando y me dio la triste noticia de que mi abuelo había muerto unos minutos antes. Desafortunadamente, había sufrido un paro fulminante en el corazón. Yo trataba de consolarla y mantenerme muy fuerte. Le dije que estaría con ellos en unas horas y colgamos el teléfono. En ese instante me solté a llorar como un niño pequeño, desconsolado, pues se había ido mi papá. Todo el sepelio transcurrió con normalidad, y aunque me dolió muchísimo, entendí que era algo que tenía que pasar, pues la única cosa segura que tenemos es la muerte. Después, y con la cabeza más fría, me di cuenta de que mi abuelo se había ido a despedir de mí, antes de partir a donde quiera que vayan todos los muertos. El cementerio. Relato enviado por Mario Gil. Tengo 19 años y con esto de las nuevas formas de entretenimiento, mi amigo y yo decidimos abrir un canal de videos. Íbamos a comenzar a hacer exploraciones urbanas como muchos de los canales que conocen. Estuvimos pensando a dónde iríamos en nuestra primera exploración y teníamos dos grandes opciones. La primera era una casa abandonada en el Estado de México, donde según se cuenta, pasan muchas cosas paranormales. La segunda, por obviedad, era un cementerio. Al final escogimos el cementerio, pues como no teníamos automóvil, este lugar nos quedaba más cerca. Fijamos la fecha y jamás la olvidaré. Un 10 de agosto. Mi familia, y en específico mi madre, no estaba de acuerdo con esto de las exploraciones, pues me decía que no conocíamos muchas cosas y que para qué le movíamos a lo desconocido. A mí no me importó, pues yo no creía en esas cosas. Siempre creí que los demonios y todo eso eran solo un invento de la religión. Llegó la fecha y esa tarde tomamos unas mochilas con lo más necesario, un par de lámparas, una cámara y ya. Llegamos al cementerio como a las 9 de la noche, pues a esa hora nos había citado un velador con quien ya habíamos pactado la entrada. Él nos cobró una cuota, ya que no estaba permitido entrar por las noches. Nos quedamos un rato platicando con el velador. Le preguntamos sobre el lugar y que nos contara si había algunas historias paranormales relacionadas con fantasmas, pues ahí podíamos sacar cosas interesantes para el canal. El viejo nos contó varias historias, unas muy interesantes y otras de verdad muy fantásticas. También nos contó que había un lugar donde se concentraba la mayor energía paranormal. Según él, era un par de tumbas que pertenecieron a una familia que se dedicaba, y según sus palabras, a cosas truculentas. No creí mucho en sus palabras, pero sabía que el morbo llamaría la atención y decidimos ir a las tumbas. Comenzamos a grabar, pero nuestro desconocimiento en el tema nos impidió realizar una buena grabación, pues todo el video se veía completamente a oscuras. Aún así, quisimos visitar las tumbas, pues tal vez podíamos rescatar algo para el programa. Caminamos como una hora y no encontramos el dichoso lugar.
así que decidimos irnos, pues nada del material serviría para un buen video. Íbamos de regreso a la entrada, y como buenos novatos, no llevábamos botas, solo unos tenis normales, y de pronto mi amigo pisó algo que le atravesó la suela y la planta del pie. Solo era un clavo, y aunque la lesión no fue tan profunda, mi amigo tenía trabajo para caminar. Parecerá un chiste, pero, aunque regresamos por el mismo camino, no encontrábamos la entrada. Después de un rato llegamos con el velador. Él nos preguntó que cómo nos había ido. Le platicamos que mal, y que incluso mi amigo se había lastimado el pie. El hombre solo movió su cabeza y nos dijo: «Ni hablar, chavos». Salimos del lugar, paramos un taxi y nos fuimos hacia mi casa. De camino a la casa, mi amigo comenzó a sentirse muy mal. Decía que tenía muchas náuseas y que sentía como si se iba a desmayar. Yo le pedía que no vomitara el taxi y que ya llegaríamos pronto. Llegamos a mi casa pasada la medianoche. Al llegar, mis padres aún estaban despiertos y mi mamá vio a mi amigo, quien para ese instante se veía muy mal. Mi mamá obviamente comenzó a regañarme y me decía que me lo había advertido. La temperatura de mi amigo llegaba casi a los 40 grados, por lo cual tuvimos que meterlo a la regadera y bañarlo con agua fría. Después lo recostamos en mi cama y mi mamá, muy preocupada, le llamó al vecino, quien era el médico de la familia, todo esto para que fuera a checar a mi amigo. El doctor lo revisó y nos recetó unos medicamentos, en específico uno para bajar la fiebre. Nos dijo que no se veía nada grave, que no nos preocupáramos. Un rato después, la temperatura de mi amigo no bajaba y eso de verdad nos preocupaba. Mi amigo me dijo que tenía muchas ganas de vomitar, por lo cual mi mamá trajo una cubeta y se la pusimos a un lado. Mi amigo comenzó a vomitar y en una de las arcadas vi que de la boca de mi amigo salía baba de color negro. También salía una bola que parecía ser de cabello. Mi amigo vomitó por unos minutos y después de eso empezó a mejorar. Incluso se quedó dormido. Ya más tranquilos nos fuimos a descansar y por la mañana, cuando fui a vaciar la cubeta y a limpiarla, vi que no había nada de lo que había visto, ni la baba negra, ni mucho menos la bola de pelos. En el desayuno, mi amigo estaba como si nada, aunque sí me dejó muy en claro que jamás volvería a hacer exploraciones conmigo. Mis papás fueron muy enérgicos y casi me prohibieron volver a hacer estas exploraciones. La verdad, no hubiera sido necesaria la prohibición, pues después de lo que vi, nunca volvería a hacerlo. No sé qué fue lo que pasó en el cementerio esa noche, pero es como si nos hubiéramos traído algo de ese lugar. Afortunadamente, mi amigo sigue aquí y solo quedó como una mala experiencia. Antes de continuar con el siguiente relato, quiero advertirles que es una de las historias más impactantes que yo haya escuchado, así que espero que estén listos y vamos para allá. La peor noche de mi vida. Relato anónimo. Todo sucedió cuando cumplí exactamente 21 años. Yo vivía con mis padres y mis hermanos en una casa de la Ciudad de México. Como antecedente, debo contarles que en la casa sucedían cosas muy extrañas, desde cosas que se caían sin ninguna razón, hasta murmuros que escuchábamos a través de las paredes. Mis padres me hicieron una reunión familiar para festejar mi cumpleaños número 21. La verdad, todo estuvo muy lindo y la fiesta acabó como a la medianoche. Después de recoger un poco la casa, mi familia y yo nos fuimos a descansar. Tenía la firme intención de abrir mis regalos, pero mi cansancio era más grande, así que me lavé los dientes, me puse mi pijama y me fui a dormir. Las luces de mi habitación estaban apagadas y yo comencé a revisar mi celular por un rato. Eran casi las 3 de la mañana y pensé, ya me voy a dormir, porque ya es casi hora del diablo. Recuerdo que me estaba quedando dormida, pero de pronto comencé a sentir que se me subía el muerto. Ya saben, la sensación de no poder moverte y no poder hablar ni gritar. Me asusté un poco, pero esto era algo que me pasaba muy a menudo, pero nunca como en esta ocasión.
Yo traté de calmarme y respiraba lentamente, pero pasó un tiempo y yo no podía moverme. Comencé a sentir una pesadez en mi cuerpo, como si alguien muy pesado estuviera sobre mí. En ese momento comencé a sentir terror e intenté gritarle a mis padres, pero me era imposible moverme y mucho menos poder hablar. Traté de moverme con todas mis fuerzas, pero no pude. De pronto sentí claramente cómo una mano tocó mi mejilla e inmediatamente percibí una respiración en mi oído derecho. Según yo, estaba despierta, pues podía ver mi habitación apagada. Para este punto, yo ya estaba completamente aterrada, pues nunca había tenido una experiencia como esta, pero la situación se volvió mucho más turbia. La mano que tocó mi mejilla comenzó a bajar hasta mi cuello. Sentí como 2 manos me estaban estrangulando. Me costaba mucho trabajo respirar y yo me había quedado sin fuerzas intentando zafarme de esta cosa. Esa maldita cosa me soltó del cuello, pero comenzó a tocar mis pechos. Yo comencé a maldecir mentalmente a lo que fuera que estuviera ahí conmigo. Internamente gritaba e insultaba de la peor manera, pero nada pasaba. Yo espero que lo que les voy a contar no les pase nunca, pues es la peor experiencia de mi vida. Espero que me crean y cuento esta historia porque a veces es necesario liberar un poco la carga que traemos. Honestamente, es muy difícil para mí contar esto a mi familia y a mis amigos. El ente, o lo que estaba encima de mí, me abrazó con tanta fuerza que sentía que me desmayaba. Me liberó un poco, pero comencé a sentir que unas manos tocaban mis muslos. Ahora escuchaba como gemidos en mi oído y ya no solo era la respiración. Después, esta cosa metió sus manos entre mis piernas, y digo manos porque así lo sentía. Yo solo suplicaba en mi mente que me dejara en paz, pero al parecer nada me escuchaba. Tal vez no lo crean, pero debo decirles que yo sentí como si alguien hubiera abusado de mí. Yo solo pensaba y deseaba que todo se acabara pronto, pues de verdad no fue nada placentero. Al contrario, fue la peor experiencia de mi vida. Después de un rato, esta cosa me dejó y yo al fin pude moverme. Cuando pude reaccionar, grité muy fuerte a mis padres, quienes fueron inmediatamente a mi habitación. Prendieron las luces y yo estaba arrinconada en mi cama llorando. Me preguntaron que qué había pasado y yo solo les pude decir que tuve una pesadilla y que se me había subido el muerto. La verdad es que me dio mucha vergüenza contarles todo lo que había sentido. Mi mamá se quedó a dormir conmigo, pero yo no pude ni siquiera cerrar los ojos en esa noche. La mañana siguiente, mientras yo me bañaba, vi que tenía una marca en mi brazo derecho, como si alguien me hubiera sujetado muy fuerte. Esto me confirmaba que lo que había sucedido por la noche había sido real. Jamás le conté a mis padres lo que pasó, pues seguramente me hubieran tachado de loca. Solo le conté a una amiga, quien me dijo que seguramente todo había sido un sueño y que tal vez solo eran deseos sexuales reprimidos. Después de todo esto, yo decidí no contar mi historia hasta ahora, pues la gente es muy incrédula y en vez de apoyar y escuchar, juzga sin siquiera conocer nada. Y estas, queridos incógnitos, son las historias que traemos para ustedes en esta ocasión. Como pudieron escuchar, las experiencias del día de hoy están llenas de horror, y me atrevo a decir que una de las historias más impresionantes que al menos yo haya escuchado. Y desde aquí, desde la incógnita de lo incierto, les pedimos que no juzguen a nadie, porque tal vez a ti no te haya pasado algo parecido, pero esto no quiere decir que la otra persona esté mintiendo. Gracias por escucharnos y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, ya que esto nos ayuda en demasía. Si tienen alguna historia que quieran compartir a la comunidad, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales o en el correo que dejaremos en la descripción del programa. Nos escuchamos la próxima y recuerden todos abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.